Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Cruz. Soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la asignatura de Control Estadístico de la Calidad de la carrera de Ingeniería Industrial y Logística, impartida por el maestro Juan Morales. El tema de hoy va a ser herramientas de la calidad, el histograma. Y empezaremos con una definición de histograma. Un histograma es una gráfica con barreras de la misma anchura dibujadas una junto a otras sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de los datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Tenemos un ejemplo que nos da el maestro, donde dice que una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto de catéter reservorio de catéter interno o subcutáneo usado para la implementación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con su primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Bueno, nos dan tres especificaciones. El diámetro interior debe contener 25 milímetros con una tolerancia de más o menos 1 milímetro. El diámetro exterior debe ser de 38 milímetros más menos 1 milímetro. Y la longitud debería ser de 93 centímetros más menos 3 milímetros. Y aquí nos dice, es un catéter central interno insertado con técnica tunelizada, preferentemente su implementación es torácica, sí, situando el reservorio sobre un plano muscular. El acceso venoso se realiza a través de las venas yugular o subclavía. Su implementación es un procedimiento médico quirúrgico. Se requiere una pequeña incisión para introducir el reservorio debajo de la piel con una fosa infraclavicular derecha sobre la tercera o cuarta costilla. Aquí tenemos los datos que nos dan para el ejercicio. Lo abrimos. Abrir. Esperamos a que abra. Bueno, aquí tenemos los tres datos, las tres columnas de los datos. Son 125 datos para cada, por decirlo así, variable que vamos a estudiar. Aquí tenemos el diámetro interno y aquí tenemos todas las medidas de cómo sale el diámetro interno, el diámetro externo. Aquí tenemos todas las medidas del diámetro externo y las longitudes. Si lo checamos, va hasta abajo esta cosa, hasta 125. Entonces vamos a hacer una primera que es la gráfica y vamos a sacar un histograma. Vamos a hacerlo con ajuste para revisar aquí. Vamos a sacarlo primero del diámetro y vamos a poner una etiqueta. Esta va a ser histograma diámetro interno en milisegundos. Por aceptar y le damos aceptar acá. Ahí está, ya dejó. Aquí si vemos, pues tenemos que una media anda entre los 25.7 con una desviación estándar de 0.5017 con un valor, con un número de datos de 125 datos, 125 pruebas. Si checamos aquí el PDF, aquí nos dice que debe ser de 25 más menos 1, o sea que tiene que estar entre 24 y 26. Si lo realizamos así, pues está entre 25, cumple, pero como tiene desviación de 0.5, este baja y puede llegar a los 24, entonces ya no es confiable. Si sacamos otro histograma, estadística, gráfica, y nos vamos aquí a estadística básica y resumen gráfico, sacamos el primero. Como es un producto médico, vamos a poner el 99%
de confianza, porque pues es como se puede poner en riesgo la vida del usuario. Entonces vamos a ser lo más estricto posible con estas pruebas y lo dejaremos al 99%. Le damos a aceptar y aquí nos da una tabla parecida a la otra, a la que tenemos aquí. Si la vemos, la diferencia es que esta trae un resumen de todos los datos. Aquí solo nos dio 3 datos importantes, pero en esta nos da una variación, nos da más datos. Aquí checando, pues volvemos, tenemos la media de 25.16, desviación estándar del 0.5, una varianza que es el cuadrado de la desviación por uno de 0.25. Tenemos un valor mínimo de 23.74, tenemos la media de 25.13 y tenemos un máximo de 26. Si vemos estos valores, se pasan del mínimo, que debería ser 24, son más bajos que 24, y tenemos el máximo, que debe ser 26, y aquí tenemos uno de 26. Entonces pues debemos de ser más cuidadosos con esto, porque pues no todos cumplen. Aquí vemos cómo hay cómo todos los datos están cargados para este lado, aquí se ve, y pues el intervalo de confianza 99% para la media nos dice que está entre el 25.04 y el 25.28. El intervalo de confianza de 99% para la media es que va a oscilar entre los 25.0.16 y entre los 25.32. Un intervalo de confianza de 99% por desviación estándar, esta va a andar oscilando entre los 0.43 a los 0.59. Aquí los intervalos de confianza al 99%, perdón. Aquí vemos como la media está aquí, la mediana de los datos está acá, y aquí vemos cómo están los datos. Perdón, hay más datos, se mira un poquito más de este lado. Aquí tenemos el sesguito hacia acá. Entonces ahorita con esto podemos sacar la conclusión de que pues no es como muy confiable si lo vamos al 99%. Si hubiéramos puesto 95 y nos hubiera dado estos datos, a lo mejor aquí la desviación hubiera sido un poco más grande, a lo mejor de 1 o 2, y estos datos hubieran quedado perfectos. Si checamos el otro, este aquí, si no mal recuerdo era control E en el semestre pasado, ok, sí, control E, le damos aquí, el control E era para regresar a la última comando que ejecutamos. Entonces hicimos diámetro interno, vamos a hacer diámetro interno, diámetro externo. Ahora vamos a quitar este de aquí y vamos a escoger el diámetro externo. Seleccionamos, igual lo dejamos al 99%, leemos los datos y aquí tenemos que tenemos aquí una desviación una media, perdón, de 37.86 con una desviación estándar del 0.23, una variación del 0.05, y aquí tenemos como se tienden los datos un poquito hacia acá con este valor negativo, una kurtosis por debajo de 0. Tenemos igual 125 datos, el valor mínimo es de 37.25, el primer cuartil es del 37.69, la mediana tenemos de 37.87, el tercer cuartil de 38.03 y un máximo de 38.45. Si nos vamos aquí a lo que nos decía, que el diámetro debe estar de 38 milímetros con una tolerancia de más o menos 1 milímetro. Esto quiere decir que los datos deben estar entre 37 y 39 para que sea un nivel confiable, ya que es un dispositivo que puede impactar en la salud o vida de un usuario. Entonces los datos tienen que estar todos entre 37 y 39 para que cumpla. Si aquí checamos el valor mínimo es de 37.2, entonces quiere decir que el mínimo lo cumplen, que es de 37, y tenemos un máximo de 38.45, que como tenemos un máximo de 39, quiere decir que estos datos son confiables. Entonces aquí tenemos que un intervalo de confianza de 99% para la media es que estos valores van a oscilar entre los 37.80 y los 37.91. El nivel de intervalo de confianza para la mediana es que los valores van a estar entre los 37.81 y los 37.95, y el intervalo de confianza del 99% para la desviación estándar van a estar entre los 0.20 y los 0.27. Entonces aquí tenemos estos datos. Podemos dar control E para ejecutar la última acción, borramos el campo de diámetro externo y ahora revisamos la longitud, igual con el 99% de variación. Vamos a aceptar y aquí
aquí nos da ahora el resumen de informe de la longitud. Aquí tenemos que tenemos una mediana de 66.22, una división estándar, este es un poquito más grande, de 1.90, 1.19, una varianza de 1.42. Aquí tenemos los datos poquitos listados para acá, una kurtosis de menos de 0. Otra vez tenemos 125 datos, tenemos un mínimo de 63.091, una mediana de 66.28 y un máximo de 68.98, casi 69. Si nos vamos aquí al Excel, aquí dice que es de una longitud de 65 con una tolerancia máxima de más o menos 3 milímetros, o sea que tenemos un mínimo de 62 y un máximo de 68. Si nos vamos aquí, tenemos que el mínimo es un 63, cumple porque nuestro mínimo es 62 y nuestro máximo debería ser 68. Y aquí nos variamos, aquí nos pasamos esos datos, entonces los datos pues no son tan confiables y tenemos que el intervalo de confianza del 99% para la media, es que estos van a andar entre los 65 y el punto 94 a los 66.5. El intervalo de confianza para la mediana es que van a estar oscilando entre los 65.83 y los 66.63. El intervalo de confianza del 99% para la división estándar es que va a estar entre el 10.23 y el 1.421. Y aquí podemos concluir pues que hay que tener un nivel mejor de estos datos, de estos hacer mejores pruebas, porque pues si se pasaron de la tolerancia máxima usando el 99%. Entonces concluimos que este sí pasa, este no pasa, el anterior sí pasa y el del último no pasa. Entonces así es como nos sirven los histogramas para sacar un resumen gráfico con datos plasmados para cierta cantidad de datos para como lo piden. A lo mejor si lo hacemos al 99% ya las cosas cambian, ya hay mayor tolerancia y así nos va a servir. Aquí se nos deja un ejemplo donde dice que una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, igual que el anterior. Realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos las especificaciones. El diámetro es 17 pulgadas y va a tener una tolerancia más menos de 0.05 pulgadas. El ancho exterior de 8 pulgadas tiene una tolerancia aún menor del 0.025. Entonces aquí dice que el diámetro del rin es de aquí hasta acá, es como sacar pues, el diámetro de un círculo, o sea, de orilla a orilla. Y aquí tenemos el borde, que es el ancho del rin, que va a ser de los 8 pulgadas. Entonces aquí el maestro nos da los datos, lo abrimos y aquí tenemos los datos. Igual en los ejemplos anteriores pues ya sacamos lo que era la gráfica, el histograma, pero pues ahorita nos vamos a ir a los datos, a resúmenes rápidos y haremos lo que es el diámetro de rin. Aquí el valor para este ejercicio no nos lo da, no nos dice una empresa que fabrica rines, no nos da el valor de confianza, pero como son medidas muy chiquitas a comparación de lo vamos a manejar al 99% para ver si pasan estas medidas. Entonces vamos aquí, lo ponemos 99% porque pues es un carro y tiene que estar lo mayor estable posible. Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos lo que es el resumen. Si vemos esta cosita de aquí, tac, 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 tac. Creo que es este. Aquí tenemos el informe de diámetro de rin. Aquí nos dice que tenemos una media de 17.015, una desviación estándar de 0.014, una varianza de 0. Tenemos una simetría de menos 0.35. Hasta acá se va, miren, de aquí hasta acá se va, hasta
y una kurtosis mayor a 0, 125 datos, tenemos un mínimo de 16.97 y tenemos un máximo de 17.043. Quiere decir que este debería estar entre los 16.05, o sea, si pasa, y tenemos el máximo que debe ser de 17.05 y ese está por debajo, así que check para el primero. Aquí si vemos aquí los datos, cómo se comporta, como tenemos la mayoría en este rango, vemos que estos, la mayoría están aquí abajo de la campana de Gauss, a excepción de estos que están aquí, de estos de aquí. Aquí tenemos que el intervalo de confianza 99% para la media es que está entre los 17.012 y los 17.018. Aquí tenemos un intervalo de confianza entre el 9% para la mediana, que están los valores, la mayoría entre los 17.011 y los 17.020. El intervalo de confianza del 99% para la desviación es que este va a estar entre los 0.12 y los 0.15. Ahora, con esto que está aquí, nos vamos a sacar otra vez control E, que es el último comando ejecutado. Vamos a borrar el diámetro del RIL y ahora checaremos lo que es el ancho del RIL, igual lo observaremos con el 99%. Le vamos a aceptar y nos vuelve a dar aquí los valores súper rápido, súper sencillo. Aquí tenemos como la media se va a comportar de 7, la media de 7.9917 con una desviación estándar de 0.0094, una varianza de 0.001 que es mayor que la anterior de lo que es el RIN. Tenemos una simetría positiva, perdón, negativa. Aquí vemos como se va para acá más rápido la curva, una kurtosis mayor de 0, que es de 0.31. Tenemos un mínimo, valor mínimo, de 7.9695 y un máximo de 8.023. Aquí si vemos esto, igual si lo quieren comprobar mejor, vienen así, pues para que no queden dudas, pues vamos a sacar una calculadora, que por cierto se trabó. Y si aquí ponemos que el mínimo es 8 menos 0.025, como valor mínimo tenemos el 7.975. Si este lo checamos, pues podemos ver que es menor este dato, que es 96, a este dato. Y ¿dónde se borra esto? Aquí está. Y aquí el 8 menos el 0. Perdón, borrar. 8 más 0.025, tenemos que el valor máximo es de 0.025, 0.23, 0.25, que sí que cumple. Bueno, como eso no es como el anterior, que es algo que va directamente haciendo contacto con el usuario, con una persona que no está en riesgo de la vida, igual es importante porque pues aquí se suben personas, transportan persona humana, entonces por eso es que lo manejamos con ese porcentaje del 99%, porque pues, pero con estos datos podemos concluir que el diámetro y el ancho sí pasan lo que es la prueba, aunque aquí estos datos tienen una desviación muy chiquita, pero bueno, sí deberían de checar un poquito más estos valores mínimos, porque pues aquí se quedaron todos fuera, pero pues vamos a hacer más ejemplos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el diagrama de Pareto. Aquí tenemos la definición. Un diagrama de Pareto es una gráfica de Pareto, es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas.
La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Tenemos un ejemplo. Herramientas. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Monitoring Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, medida mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos cómo está la línea de producción y aquí vemos cómo está un componente de soldado. Aquí abriendo esto, nos dirigimos aquí y aquí tenemos los datos. Aquí tenemos la fecha. El ejemplo que nos da el maestro pues es un ejemplo anterior, pero igual nos sirve para la aplicación. Tenemos la fecha que se hizo, el defecto, y aquí tenemos la cantidad. Designado 1, 1, 1, levantado corto, soldadura, ausente. O sea, aquí tenemos, nosotros aquí ya lo habíamos practicado, pero acuérdense que para hacer eso nada más los control E, o nos vamos aquí a estadísticas. Esto nos vamos a ir a herramientas de la calidad. Aquí está gráfica de corridas, diagrama de Pareto, causa y efecto. Vamos a hacer lo que es el diagrama de Pareto. Aquí como nosotros ya estábamos practicando, pues defectos, vamos aquí a ponerlo, y las frecuencias vamos a ponerlo en este lado. Aquí ya le agregamos la etiqueta y así, no le dimos a aceptar, le vamos a poner el 99% porque pues nos están pidiendo que sea lo más exacto, como son componentes mejor dicho microelectrónicos. O sea, un errorcito te produce un corto y ya no sirve el dispositivo, entonces lo vamos a manejar al 99% y le vamos a aceptar. Aquí ya tenemos la gráfica. Aquí estamos viendo como el mayor problema que se presenta aquí tenemos cortos por soldadura, tenemos casi 1000, tenemos ausentes, tenemos abajo de 1000 y así sucesivamente. Aquí para checar esto le vamos a agregar etiquetas de datos, etiquetas de valor Y. Okay. Aquí vemos como los datos tenemos 1021 cortos por soldadura, 925 ausentes, 851 desalineados, soldadura mal fluida, tenemos 742, soldadura insuficiente 646, levantado 340, pin levantado 104, invertido 60, dañados 40 y otros 19, perdón. Aquí tenemos las cantidades y aquí vamos viendo cómo el porcentaje de las piezas presenta el error y aquí cómo se va acumulando. Aquí tenemos 1000 piezas, 1021 mejor dicho, perdón. Aquí tenemos un porcentaje que estas piezas son el 21% de las piezas totales. Y aquí vemos como el porcentaje acumulado pues nada más se baja aquí. Aquí tenemos la cantidad de ausentes de 925 y el porcentaje de este es del 19% de los datos totales. El acumulado pues va a ser el 19 más el 21, van a ser 41%. Así sucesivamente hasta que lleguemos hasta el 100% de los datos. Y aquí, si nos vamos aquí nos dan otro ejemplo. Es parecido, dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí otra vez tenemos como la línea y aquí tenemos dispositivos. Vamos aquí y abrimos. Esperamos. Igual aquí nos da los datos, nos va a dar lo que es la fecha, tenemos el defecto y la cantidad. Igual lo vamos a hacer igual que el otro, damos control E. No, pero en este no tenemos nada.
Otra es estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Aquí vamos a seleccionar el defecto y aquí vamos a seleccionar la calidad, la cantidad. Aquí vamos a ponerle defecto, cantidad. Y aquí le podemos dejar así en blanco, 99%. Estamos manejando y aceptamos. Aquí vamos a ver otra vez la gráfica, como los datos vienen decreciendo y aquí van aumentando. Entonces aquí vamos a darle una etiqueta de datos, sí. Y aquí, a diferencia del otro, vemos que aquí el error de los errores mayores de este ejemplo es que tenemos malformaciones con un número de 329 casos, una coloración incorrecta de 301 casos, huecos de 147, rebaba excesiva de 142, marcas negras de 112, acabado incorrecto de 45, piel naranja 31 y líneas de flujo visibles 17. Igual que el otro, tenemos una cantidad de 329 malformaciones, que es el porcentaje del 29.3% del total de los datos, y el acumulado pues va a ser 29. Y así nos vamos al segundo, fueron 301 coloraciones incorrectas, que equivale al 26.8% de todos los datos, y con el porcentaje acumulado pues nada más sumamos lo que es el 29.3 más el 26.8 y nos da el 56, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 100. Y esto pues fue los datos para que nos pueden servir cuando estemos trabajando en una planta, pues revisar qué es lo que más errores tenemos y cómo ir poco a poco ir. Obviamente no creo que haya una empresa que llegue a lo que es el 100% de que no haya ningún error, o sea que todo esté perfecto, así que siempre vamos a poder estar trabajando en la mejora continua. Entonces este diagrama de Pareto nos puede servir como tener los datos, cuál es la cantidad de datos y en qué podemos trabajar para que esto no siga pasando. Y si nos vamos aquí, pues el siguiente tema. Bien, continuaremos con lo que es el diagrama de causa y efecto. Bueno, definición de diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fisión, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa y efecto y a facilitar la resolución de los problemas de el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, o sea, causas que afectan las características de la calidad en el estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que estén representados todos los factores posibles desde que sean identificados. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar sus principales defectos en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura, realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar este defecto. Entonces aquí tenemos un video en YouTube donde nos hace el proceso de impresión de soldadura, y tenemos otro video donde dice el proceso de reflujo de soldadura. Ese ya los miramos, igual los miramos en clase, y aquí están las ligas para el que las quiera ver. Nos vamos para acá, agarramos los datos del histograma y nos vamos aquí al Minitab. Aquí nos dan lo que son los datos, ¿no? Tenemos como, vamos a hacer por el Lean Six Sigma, que empezamos con los 6 pasos, que es mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Cada uno de estos tiene sus subs, ¿cómo se le dice? Sus subtemas, se le puede decir acá, como mano de obra, tenemos entrenamiento y deficiente, disciplina. Y así aquí tenemos, aquí lo vamos a ir haciendo. Entonces aquí nosotros damos control E, bueno, es que nosotros ya lo habíamos hecho. Aquí tenemos como que las causas. Tenemos, para ahorrar tiempo del video, tenemos las causas, tenemos las 6 que son de la Lean Six Sigma, tenemos la causa, y aquí vamos a ir llenando como el maestro nos lo sugirió. Aquí tenemos mano de obra, tenemos máquina tools, tenemos
material, método, medición y medio ambiente. Y en cada uno están sus subtemas. Aquí tenemos disciplina, o digo entrenamiento, pero no tenemos disciplina. Aquí tenemos lo que es la impresora, horno y stencil. En el de material tenemos lo que es la soldadura, componente y PCB. Aquí en método tenemos lo que es el setup y la limpieza. En medición tenemos calibración, viscosidad no la tenemos. Si checamos aquí no tenemos lo que es viscosidad, tampoco tenemos precisión, pero inspección sí la tenemos y la ponemos. Por último tenemos lo que es el medio ambiente, temperatura y humedad. En este caso no tenemos problemas de humedad, pero sí de temperatura. Entonces el efecto va a ser corto por soldadura y el título pues va a ser el diagrama causa-efecto de cortos, no costos, perdón, cortos, cortos, cortos por soldadura. Le damos a aceptar y aquí nos arroja, como decía la teoría, lo que es el tema principal de corto soldadura y las subvariantes que pueden, o sea, del personal, qué efecto puede haber. No, pues que a lo mejor está el entrenamiento, no tiene entrenamiento. Oh, pero qué problemas pueden las máquinas. Pues las máquinas puede haber en el stencil, pues estos de aquí, material de apertura. En el horno puede ser que un calentamiento, variación. Creo que se puede hacer más chiquita la letra. 6. Oh my god. Le ponemos un 5, pero más chiquita. Bueno, vamos a ponerla un 10, no importa que esté grandota. Y aquí nos dice los posibles. Aquí tenemos los métodos. En los métodos vamos a hacer un poquito más grande, 14. Lo que son los Six Sigma, aquí está. Tenemos aquí temperaturas que por los errores pueden ser altas. En los métodos puede ser que los parámetros deficiente en las frecuencias. El material, los posibles errores que el material cause un corto de soldadura, pues puede ser aquí que registro, no sé, no alcanzo a leer, está medio raro. Aquí nos da todo, pues la medición, qué error puede ser incorrecta, falso, rechazo, el personal deficiente. Y este es lo que es un diagrama de causa y efecto. Si nos vamos, que se abrió este. Si nos vamos aquí y continuamos aquí, aquí nos da un ejemplo. La empresa electrónica produce tarjetas electrónicas que requieren realizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual componente es desalineado, y aquí se realiza un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Aquí tenemos el video del proceso de montaje, si ya lo miramos. Vamos por abajo y aquí abrimos todos los datos. Abrimos y continuamos con el ejemplo. Este no lo guardé ahorita que lo hice, así que no me tocará hacerlo. Aquí otra vez tenemos los 6, que es la mano de obra, la máquina, material, método, medición y medio ambiente. Y aquí tenemos los subtemas. Si nos vamos otra vez a estadísticas, herramientas de calidad, causa y efecto, aquí como podemos ver, ahora sí lo podemos hacer desde cero. Aquí tenemos lo que es el medio ambiente. Pues aquí vamos a ir poniendo la causa. Una causa pues es la mano de obra, ¿no? La seleccionamos y hacemos la subcausa. Podemos aquí que el entrenamiento, si nos vamos aquí, tenemos entrenamiento. Si nos vamos acá, no tenemos disciplina, entrenamiento, montaje, no hay. Va a ser igual que la otra. Entonces vamos a darle aquí máquina, subtemas es montaje, el segundo es alimentador, y aquí tenemos lo que es esto de boquilla. Vamos a aceptar. La siguiente es material. Sus subtemas aquí dice que son componente, ¿dónde está? Boquilla, componente y PCS. Ese no lo tenemos. Vamos a aceptar. El cuarto es método. El método tiene setup,
setup y librería, igual aquí no lo dice, librería setup nomás. Aquí tenemos método, medición. Sus subtemas van a ser lo que es la calibración, así está, y presión. No lo tenemos, aceptar. Por último tenemos medio ambiente, que en medio ambiente vamos a tener vibración, que sí la tenemos, e iluminación, que sí la tenemos. Vamos a aceptar. Aquí como leímos, generar este defecto. Dice aquí, la empresa electrónica produce tarjetas electrónicas que requieren realizar el tercer defecto en su proceso de montaje. Proceso de montaje, entonces vamos aquí, entonces defecto, proceso. Vamos a poner el defecto es montaje. Y el título es diagrama de causa y efecto en el proceso de montaje. Le damos a aceptar y aquí nos va a dar lo que es el diagrama de causa y efecto en el proceso de montaje. Aquí podemos ver, tenemos el montaje y si vamos aquí en el personal, pues deficiente de andamiento. Aquí en las máquinas tenemos que en la boquilla es desgaste incorrecto, en el alimentador tenemos un desgaste en el calibración, aquí en las mediciones tenemos no realizada o que es deficiente. Otro del medio ambiente es pues que en el conveyor, cámara de reconocimiento, la iluminación que tenemos, en el setup de métodos que tenemos parámetros deficientes, y así es como nos puede servir lo que es el diagrama de causa y efecto para analizar qué efecto tenemos, las de Six Sigma, los subtemas de cada sigma, y así es como podemos ir atacando y viendo, bajando ese porcentaje de error. Y ahora aquí si nos vamos al siguiente, pues continuaremos con diagrama de correlación. Bueno, continuaremos con lo que es el diagrama de correlación. Aquí el diagrama de correlación, la definición es que existe una correlación entre dos variables, cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados entre X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como un coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 al 1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y su caso positivo, de qué tipo de correlación. Aquí tenemos dos tipos de correlación. La correlación positiva es que cuando el valor de X aumenta, el valor de Y también va a ir hacia arriba. Y en la correlación negativa es cuando el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. ¿Qué otro tipo de correlación? Cuando no hay correlación, cuando un valor de X agarra el valor que quiera de Y y pues no hay como que una relación ahí. O sea, puede ser que una X5 valga 3Y y el 6X ya valga 8Y. O sea, no hay una relación. Aquí tenemos la escala de coeficiente de relación. Aquí tenemos que cuando no hay una correlación el valor va a estar en 0. De 0 a menos 1 tenemos que es algo negativo y del 0 al 1 tenemos que algo positivo. Aquí tenemos el valor de fuerza de relación. Aquí tenemos que si un valor está entre el, no sé, aquí dice 1.8, 1.9, pues quiere decir que el valor de correlación es fuerte. Si tenemos un menos 5, pues no tenemos un valor de correlación moderado, pero en la parte negativa, cuando los valores van a ir decreciendo. Perdón. Aquí tenemos un diagrama de valor P, de probabilidad. Si el valor de P es menor que igual que el nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal.
Si el valor es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza lo vamos a manejar con el 95%, que esto es igual al 0.25, y un nivel de significancia de 1 menos el valor de confianza, que esto es igual al 5%, o sea, al 0.5. Valores de confianza comunes, que es el 90, 95 y el 99. Niveles de significancia comunes, pues para uno tenemos el de 0.10, 0.5 y el de 0.1. Tenemos un ejemplo. En una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecte a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales presentan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes cortos por soldadura. Aquí tenemos el link de un video, si ya lo miramos, vamos a darle por acá. Aquí abrimos los datos, ahorita los fui abriendo, y aquí tenemos estos tres columnas. La primera, pues que tenemos aquí el día, de aquí hasta el 125, las temperaturas y los defectos que hubo en eso. Entonces aquí vamos a ir a estadística básica, vamos a una correlación entre la temperatura y los defectos, una correlación de Pearson, y así lo vamos a hacer. Aquí tenemos que una correlación de Pearson nos dicen que es del 0.89 con un valor punto de 0. Si nos checamos aquí en la gráfica, aquí donde estábamos hablando del ejemplo, aquí tenemos 0.89, casi 0.9. Tenemos que es una correlación positiva, y es una correlación positiva fuerte. Entonces aquí estos valores no dan menores de 0.05. Sabemos que este valor es menor que el 0.05 que nos dio lo que es la tolerancia, o decir ¿cómo se decía esto? El valor de confiabilidad, no. Sí, el valor de confianza, perdón. Y aquí pues podemos decir que aquí a simple vista pues que es un valor lineal, y aquí nos podemos ir a la gráfica, podemos graficar la gráfica de dispersión, checamos una con regresión y le damos a aceptar. Aquí podemos ver que variable X es el defecto, variable X la temperatura. Podemos poner etiquetas y eso, y damos a aceptar. Y aquí vemos como tenemos 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, y vamos viendo que como va aumentando, aquí la dispersión va agarrando su altura, y pues por eso es que llegamos a que tiene una correlación fuerte y es una correlación positiva. Aquí si nos vamos al siguiente, tenemos otro ejemplo. Dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas quiere analizar si el nivel de la producción de presión de vacío medio en megapascales en sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados, con los siguientes datos, los cuales representan 125 días, igual que el otro. Entonces vamos a agarrar los datos, que este no lo abrí, lo vamos a abrir. Y tenemos los datos igual que el equipo. Tenemos el día, aquí tenemos el defecto y el número de defectos. Y bueno, nos vamos a estadística básica, y vamos a hacer una correlación entre la sucesión de presión y el número de defectos. Una correlación de Pearson, vamos a aceptar. Nos da que es negativa, y ahora es de menos 0.93. Y nos vamos a lo que decía aquí el ejercicio, es una correlación negativa muy fuerte. Entonces seguimos aquí, lo graficamos, dispersión con regresión, valor Y, número de efectos, succión, presión. Vamos a poner etiquetas, pero aquí lo hacemos, y aquí vamos viendo como entre más chiquito la X, mayor va a ser la Y, perdón. Y entonces como va creciendo la X, la Y va a ir disminuyendo. Entonces por eso es que es una ¿cuánto de aquí? También 0.
Entonces, que es una lineal. Entonces aquí, ahí está. Podemos deducir que el efecto es una correlación negativa, pero que es una correlación muy fuerte, pero negativa. Y esto es el diagrama de correlación. Y nos queda lo que es gauge error and error. Bueno, continuaremos con el último tema, que es el de gauge error and error. Aquí vamos a dar una introducción, que es una MSA. Es un análisis del sistema de medición, es un experimento que se busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso en obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio RNR del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por un sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y productividad. Aspectos a considerar al realizar una MSA. Dice: realizar las mediciones en ordenamiento. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Vamos a realizar en una MSA, pues hay que preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el RIR. Tiene propiedad de enfoque de un equipo de medición. La exactitud es una cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de características. La exactitud se compone en tres elementos, que es la linealidad, el sesgo y la estabilidad. En la linealidad es la diferencia entre los valores de las vías con V, en todo el rango operativo esperando del instrumento de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia en el valor numérico usado para medir con exactitud. La estabilidad es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando la gráfica de control. Propiedades de un equipo de medición. La precisión. Esta es una medida de grado de rentabilidad entre las mediciones. Se denota como la sumatoria de Gauss, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes, que la sumatoria de Gauss es igual a la repetibilidad más la sumatoria de reproducibilidad. Bueno, ¿qué es la repetibilidad? Es la variación debido al dispositivo de medición, o es la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. En la variación con las mediciones con las condiciones idénticas. Eso es repetibilidad, o sea que se va a repetir siempre lo que esté midiendo. Y la reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición, o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Ahí pues quiere decir que cada quien mide como quiere, ¿no? Diferencia entre exactitud y precisión. Exacto y preciso es en la figura número 1. Inexacto pero preciso, pues preciso porque sí pegó, pero no fue exacto. Exacto pero impreciso, pues es que fue exacto que estuvo aquí, pero impreciso pues de que se le salió uno. Y no todos están así como la primera. Inexacto e impreciso, aquí es que aquí hubo uno que no pegó, que fue fuera, y aquí tenemos que sí fue preciso. Resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en las características medias. La resolución inadecuada. Hoy solo 2 o 3 valores posibles para el rango. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Una resolución adecuada, hay al menos 5 niveles distintos en las gráficas de rangos. La utilidad de media más pequeña debe ser menor a 1 entre 10 de la variación total del proceso. Tenemos un ejemplo: una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice de alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector.
identificación de la parte. Fue 18 milímetros con más o menos 0.5 milímetros. Tenemos un video en YouTube y los datos aquí están. Ahorita no los abrí, no los abrí. Los abrimos. Bueno, aquí a lo que el maestro nos había, pues ya nos dio aquí lo que son los datos llenados. Aquí nos puso Jesús, María, Pablo y Rosa. Entonces aquí estadística, herramientas de estadística, y aquí pues aquí nos enseñó pues aquí cómo aquí tenemos la gráfica GMG, esta herramientas de calidad. Aquí ahorita lo vamos a usar aquí tenemos lo que es estudio de sistema de medición, crear una hoja de trabajo de estudio del RIR del sistema de medición. Aquí una gráfica de colores del sistema de medición, estudio de unidad y sesgo del sistema, estudio de RR del sistema de medición. Vamos a irnos con el primero. Aquí pues como nos decía 15 piezas, pues aquí tenemos hasta 10, aquí tenemos 9, bueno, vamos a dejar 15. Número de réplicas, 4 inspectores, 3 veces. Vamos aquí darle 3. Aquí vamos a tener 4 inspectores. El nombre, uno era Jesús, el otro era, se me olvidó, Jesús, uy, que mueran, uy, Jesús, Paola, Jesús, Jesús, María, Pablo y Rosa. Pablo y Rosa. Ok, una disculpa, control E. Aquí estamos, quedamos que en hacer 15 con 3 réplicas, 4 inspectores. Nombre de inspector no es Jesús, María, Pablo y Rosa. Aquí tenemos opciones. Aquí podemos la de aleatorio de corridos dentro de operaciones, aleatorios dentro de corridos o no aleatorios. Voy a dejar así como está, la vamos a aceptar. Y aquí pues esto es como nos da los valores que tenemos aquí, ¿no? Ahora esto lo vamos a graficar, pero bueno, vamos a ir aquí mejor a estadísticas de control, herramientas, y vamos a hacer un capacity six packs. Lo vamos a hacer normal, la colonia individual, aquí vamos a poner moderna, vamos a ponerle aquí caray, moderna, vamos a poner tamaño del subgrupo, vamos a ponerle 1, especificaciones, aquí era 18 menos 1 es 17.995, y aquí vamos a ponerle 18.05. Vamos a aceptar. Aquí nos da el informe del Capacity Six Pack del proceso para la corrida. Entonces aquí tenemos la gráfica de rangos móviles, aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, últimas 25 observaciones, gráfica de capacidad, y aquí vamos viendo cómo igual a también le podíamos sacar gráfica, una con resumen, resumen, aquí le sacamos a la medición, al run orden, 95%, está bien. Y aquí vemos los datos y cómo se comporta. Eso sería todo por nuestra parte y pues muchas gracias.